Bienvenidos a una nueva tertulia. ¿Qué es el cuarto programa? Cuarto. Programa ya. Volvemos un poco a la dinámica inicial de la opinión, de comentar los temas. Y para eso hoy tenemos un periodista invitado, amigo, fundador y director general de Elefante Blanco, Carlos Manuel Juárez. Muchas gracias a todos por la invitación aquí. Qué solemnidad. Esperemos que sea recurrente, ¿no? Sí. Sus comentarios aquí en tertulia. Mario Flores. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Mi Elefante Blanco, qué bueno que viniste. Y Pedro, ya sabes. Y Pedro Alfonso García Rodríguez. Muchas gracias y bienvenidos a todos al programa. Pues hay información bien fresca en el tema político. Ayer terminó la elección del domingo del Estado de México y de Coahuila y se aceleró de manera abrupta el tema de la sucesión, sobre todo al interior de Morena. Ayer Marcelo Ebrard dio un paso al frente, creo que con eso le puso presión ahí a los demás. Anunció que a partir del próximo lunes deja su posición como canciller, lo cual le va a permitir pues meterse de lleno a esta competencia. ¿Cómo lo vieron? Pues yo creo que como que ya se esperaba, ¿no? Después de la elección del Estado de México y de la de Coahuila, que se pusiera más candente, ¿no? O sea, realmente no había hubo como confrontación hace un año cuando Monreal, ¿no? Empezó a presionar mucho a Sheinbaum. Y ahora, pues bueno, realmente el competidor, el real competidor que es Ebrard, pues lo hace, y creo que lo hace también de manera sobria, a pesar que es un mensaje duro el que dio ayer, sobrio. Yo diría que me impresiona mucho que realmente aparece con varios personajes a su alrededor, no sé, decían creo que 70 personas, de los cuales pues nadie... Algunos tamaulipecos, por cierto. La senadora Lupita Covarrubias. Y el diputado Armando Serpent. Que estaba así en el fondo, así a un lado. Se veía más integrado ese día que en todo lo que estuvo como diputado de Morena de la bancada. Sí. Ahí sí lo quieren. Sí, entonces pues creo que ha sido un arranque bueno. Y ahora veremos qué trae Claudia y qué trae a don Augusto, que son los que realmente pues, pudieran hacer contrapeso a Marcelo, ¿no? Yo quisiera comentar algo. A mí me resulta muy lamentable para la vida pública nacional que estemos ya tan enfocados en un proceso de selección unipartidista. Y no por el hecho de que sea Morena. Morena tiene sus cosas buenas, sus puntos a favor y sus puntos en contra también. Pero lo que resulta lamentable para el país es que solamente se esté dando todo el proceso de sucesión en un partido y no exista una oposición, no existan grupos de poder en el país que puedan hacerle frente, contrapeso, o que tengan la suficiente fuerza para que acapare la atención de la opinión pública. Y se me hace muy lamentable por la supuesta vida democrática reciente que tiene el país. Pues se supone que nuestra transición a la vida democrática fue en 2000, y en la elección de 2006, en la elección de 2012, en la elección de 2018, veíamos otras figuras políticas, estábamos interesados en otros candidatos de otros partidos. Y ahora en el país solamente nos enfocamos en un solo partido político, porque no existen en otros partidos. Hablamos de Lili Telles, hablamos de Cabeza de Vaca, hablamos del gobernador de Querétaro, pero en realidad ninguno de ellos hace eco en la vida pública nacional. Y es lamentable porque no se va a realizar un verdadero ejercicio democrático. Va a ser una elección, digamos, la de partido, pero no porque sea un partido autoritario Morena, sino porque es un partido dominante y no existe una verdadera fuerza política para que la haga contrapeso. Como que a veces me da la impresión, Mario, de que el proceso de Morena en realidad no es el proceso por la candidatura, sino el proceso por la presidencia de la República, ¿no? Pareciera que tenemos la certeza de que quien designe Morena va a ser el presidente. Definitivamente, mira, observemos los hechos. Ocurre la elección del domingo en 2 estados gobernados por el PRI, empezando por ahí. Estado de México, que tiene alrededor de 11 millones de ciudadanos que viven ahí. Coahuila, que también es gobernado por el PRI. Gana uno el PRI, gana uno Morena.
En cantidad de votos estuvieron más o menos similar, 3.5 versus 3.4. Lamentable el posicionamiento de los presidentes de los partidos políticos de la oposición en el país al salir a decir que la gente no votó, echándole la culpa a la gente y que Alfredo del Mazo no incurrió en corrupción, sí, para poder que no hizo elección y que no hizo el arrastre del gobierno, que no se gastó el presupuesto en la elección. Lamentable los comentarios, empezando por ahí. Pero bueno, hablando del tema de Marcelo Ebrard, yendo a los hechos, quedan así. Sale el lunes. El lunes hay una cena cerca de Palacio Nacional, donde van todos los aspirantes de Morena, varios gobernadores y varias gente cercana ahí al presidente de Morena, Mario Delgado, y demás. Después de esa cena, el día siguiente sale el anuncio de Marcelo Ebrard que a las 6 de la tarde, el día martes, hace el anuncio que va a renunciar a la Cancillería el próximo lunes. Bueno, ¿qué podemos esperar con este anuncio? No se habrán platicado temas Andrés Manuel con el presidente de la República, con el canciller. Pues probablemente sí, ¿no? Ahora, en la mañanera del miércoles, el presidente de la República, cuando le preguntaron que esto va a obligar a que cada contendiente por parte del partido en el poder de Morena tenga que renunciar a sus cargos para poder ir legítimamente hacia una aspiración presidencial, pues él dijo que sí, probablemente. El domingo que haya comité de Morena, probablemente ahí van a hablar de qué tienen que hacer los aspirantes. Y a lo mejor pues renuncian a sus cargos, yéndonos hacia si esto es correcto o no. Empezando porque Marcelo Ebrard es canciller. Su trabajo es salir de México y ver otros temas internacionales. El líder del Senado, la jefa de gobierno, tienen otra plataforma un poquito diferente a la del canciller. El secretario de Gobernación, por ejemplo, se puede mover por todo el país. Exactamente. Y ese es su trabajo. Con cualquier excusa. Exactamente. Entonces, esto sí puede brindar un piso parejo para las corcholatas. Y de ahí para adelante, que se den el agarrón. El presidente ha dicho una tras otra vez que ya no son los tiempos de antes, que no habla, es la primera vez que no habrá dedazo, que habrá encuestas. 23 gobernaturas y San Luis Potosí, que es del Verde, han sido por encuesta y pues bueno, han funcionado en teoría. Entonces esperemos que este tema de la encuesta sea lo que más le conviene al país. Hablando del partido en el poder, ahorita hablaremos de los otros partidos. Yo creo que fíjate que a mí me parece que el hecho de que que renuncien a sus cargos, yo creo que está bien. Para empezar, si algo que se usaba mucho con el priismo y con el panismo era postularte con el dinero público, usarlo para postularte. Y creo que, si bien es cierto que cada quien lo ha usado como ha podido, o sea, tal vez Marcelo, él no ha tenido un impacto a nivel territorio, ¿no? Pero pues Estados Unidos prefiere a Marcelo que a Claudia. Probablemente. Y también ha hecho relaciones que permiten que en momentos muy específicos a él se le adjudicaba, por ejemplo, hizo todo lo que quiso Marcelo para decir: yo traje las vacunas para la COVID, ¿no? En contra de la COVID. O sea, sí tuvo sus momentos. Creo que sí es un escenario en el cual todos renuncian. Y también es cierto, pues si aspiras a ser presidente o presidenta de México, pues tienes tus mecenas, quien te apoya. O sea, dinero no va a faltar para que se muevan. Y creo que sí es un buen precedente y que inclusive va a ser parte de la narrativa. Si el lunes o en la semana que viene vemos que no está nadie ya en los cargos, ni Adán Augusto, ni Claudia, ni Marcelo, ni Ricardo Monreal, creo que va a ser una narrativa en la que el presidente desde ahí va a decir: para que vean que somos diferentes, nosotros sí renunciamos, mientras Santiago Grill, Lili Telles y todos siguen ahí en este caso en el Congreso de la Unión. Y por ejemplo, la pregunta cabeza de vaca: ¿quién sabe de qué alcancía tiene para hacer espectaculares? Ya sacó el documental, no sé si ustedes ya lo vieron, pero ya está el documental del otro desafuero. Es decir, creo que sí sirve mucho para la sucesión limpiar y transparentar pues más o menos los caminos para que este piso parejo pues realmente sea una realidad, ¿no? Pero sí influye mucho, obviamente en mi opinión muy personal, sí influye mucho
el nivel de proyección que se da, por ejemplo, y eso yo sí coincido un poco con Marcelo Ebrard en el tema del suelo parejo, que no es lo mismo ser secretario de Relaciones Exteriores a gobernar una ciudad de 23 millones, a una zona metropolitana tan grande. Porque si bien la Ciudad de México solamente tiene 8 millones de habitantes, toda la zona metropolitana, el nivel de influencia lo abarcan parte del Estado de México. Y el nivel que tiene de proyección mediática por gobernar la ciudad más importante del país, donde está la sede de todo, yo considero que sí es un punto en contra para personajes como el mismo secretario de gobierno, que pese a que recorre todo el país, no tiene el mismo nivel de atención que tiene la gobernante de la Ciudad de México. Obviamente que en la cuestión legal puede que no haya ningún problema con eso, pero en un proceso de selección de candidatos sí considero que sí debería haber un poco más de igualdad, de piso parejo para los candidatos, porque hablaría además mucho de la salud democrática que tiene Morena como partido político hasta el momento. Por eso creo que es una buena medida esta de que pues, parece que van a renunciar todos, ¿no? Según se entiende, es como un acuerdo que después del domingo, que es el Consejo Nacional de Morena, van a renunciar. Circuló en el ambiente ahora, después de los resultados del Estado de México, esta posibilidad de que Marcelo se enoje, se pelee, se levante de la mesa de Morena y que pudiera competir. Algunos decían, bueno, por la alianza, ¿no?, que representa al PRI y al PAN, y otros decían, no, pues a Movimiento Ciudadano. A mí me parece que eso empieza como a desvanecerse, esa posibilidad, con estas reglas del juego. A final de cuentas, creo que el presidente le está dando la razón a lo que pedía Marcelo, que era eso, piso parejo, que renuncien. Creo que sería difícil que además de esto, si al final Marcelo no es el elegido en las encuestas, pues decida enojarse e irse a otro partido, ¿no? No, definitivamente. Y pues bueno, vemos que pues, ahí en Morena están sucediendo las cosas, más o menos están organizados y organizándose. Vemos qué van a decidir el domingo y vamos a ver qué va a pasar el lunes. Sin embargo, enfrente en la oposición, ¿ven algún comentario congruente? Por ejemplo, yo cada vez que sale el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, es impresionante cómo pienso totalmente diferente a lo que él dice cada encuentro público que tiene ante una cámara. Oye, aparte, a mí me lo que mi versión de él, de Marco, ni se diga de Zambrano, una capacidad de autoengaño, que yo no sé si sea autoengaño o a lo mejor es otro problema mental más grave. Pero es increíble cómo viven en una realidad alterna, o nos quieren hacer creer una realidad alterna, ¿no? A ver, para empezar, ahorita ocupan aliados. Salen a decir que nadie de fuera de los partidos va a ser. Se empiezan a cerrar puertas. A Marcelo le dijeron que era la resoca, ¿no? De Morena. Que no van a recoger ninguno, no sé qué. Sí. De otros partidos. Luego se van y también se pelean con MC. Con el gobernador del Estado de México, con Alfredo del Mazo. Entonces, no sé a dónde se quieren abrir las puertas, ¿verdad? Recordemos que ahorita el PRI solo gobierna 2 estados de la República. Nada que ver el PRI. A ver, hagamos una quiniela. Estamos a poco menos de un año de la elección, a 8 meses un poquito más de que arranquen las campañas y un poquito menos de que se designen ya los candidatos formalmente. ¿Quién va a aparecer en la boleta por la alianza PAN-PRI-PRD? Es un pronóstico. Ya sé que... ¿Lo dices en serio? No, en serio. ¿Tú crees que va a ser el candidato? Yo creo que Cabeza de Vaca, si consigue un amparo así en contra hasta de, no sé, de que lo despeine que lo puede conseguir un viento con el juez de Reynosa. Yo creo que Cabeza de Vaca, para mí, sí sería un elemento que pudiera estar en oposición. Sí, a ver, bueno. O sea, ¿tú le ves posibilidades de ¿tú crees que sería un buen candidato? ¿O crees? Sí, creo que sería. Aparte también lo creo. Pero tú ves las condiciones de que este PAN, este PRI, este PRD postulen a alguien como Cabeza de Vaca. Es que imagínate entre Lili Telles y Cabeza de Vaca. Yo prefiero a Lili Telles. Y mira que es mucho decir. Ojalá no me arrepienta de esto. Yo creo que la verdad es que la oposición tiene, para mí tiene dos no figuras, 2 personajes así que pudieran realmente irse de boca como le funcionó al gobernador. Es decir, hablar y decir y al final de cuentas pues tal va a perder,
porque eso sí es evidente. Si va un Cabeza de Vaca, si va un Lili Telles, va a perder, pero si va un Santiago Krill, pues nos va a dormir 3-4 meses. Y la verdad sí sería un poco lo que dice justo Alfonso, sería muy, a nivel periodístico, muy decepcionante que esta elección que viene, en la que se supone que se profundizaría a nivel democrático, tener candidatos tan polarizados, pero aparte súmale el tema de pues de flojera. Y yo creo que sí necesita la oposición elegir, no tiene mucho. Y creo que, por ejemplo, Cabeza de Vaca o Lili Telles dentro de su estridencia pudieran ser pues algún factor que le ponga un poquito de sabor a la elección presidencial. Por lo polarizantes que son sus figuras. Por ejemplo, yo creo que pues, a lo mejor, volviendo más a un tema político y ejercicio del gobierno y todo, a lo mejor hay preparados versus mejores candidatos, ¿verdad? A lo mejor Enrique de la Madrid, Gurría, Gustavo de Hoyos podrían ser personajes un poco más con un mensaje más claro, sin embargo no tan atractivos para el electorado. Sí. Me queda totalmente claro, por lo que se podrían descartar un poquito más a esos personajes. Se necesita un personaje un poco más histriónico, pero algo que sí creo totalmente es que ya se le empieza a abrir la puerta a la polarización de ultraderecha en México. Sí. ¿Qué va a pasar? Creo yo que después del 24 ya vienen los movimientos como de Vox en España, vienen movimientos más de ultraderecha, y eso va a generar esa polarización del país, esa polarización que no quiere la izquierda en el país, en los temas sociales sobre todo, que va a poder acaudalar cierta capacidad del electorado. Porque ahorita el tema es la corrupción, entonces la derecha no tiene ninguna oposición. Pero si se mete en los temas sociales, empieza a mover el corazón y el pensamiento de muchos ciudadanos. Yo coincido un poco con Carlos sobre el tema de Cabeza de Vaca como posible candidato, porque pese a todos los atropellos que ha cometido Cabeza de Vaca y todo el riesgo que representa para la vida democrática, no solamente como sucedió con Tamaulipas, que también podría suceder con el país, sí hay un poco más de congruencia en el discurso de Cabeza de Vaca que en el de Lili Telles. A ver, veamos, Lili Telles viene de Morena, pactó con Morena, llega con la 4T, se pelea con la 4T, y su discurso, el de Cabeza de Vaca también se podría catalogar como de odio, pero el de Lili Telles es un discurso de odio racial, de aspecto físico. Por ejemplo, es ridículo cómo ataca a la senadora Citlali, al mismo nivel de personajes como Ricardo Salinas Pliego. Es gordofóbica. Es gordofóbica, critica los rasgos raciales. Es un personaje muy dañino, no solamente para la vida pública nacional, también para el mismo PAN. Al contrario, Cabeza de Vaca es una figura autoritaria, es una figura, como lo acaba de mencionar Mario, de ultraderecha. Actúa como un político del sur de Estados Unidos, con un poco de la filosofía de Henry Ford, de que yo puedo ser un ignorante pero estoy bien asesorado. Es muy parecido a la forma de hacer política de Cabeza de Vaca, pero le ha funcionado de cierto modo. Ha capitalizado un sector de la oposición que está totalmente en contra de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que probablemente solamente le sirva su figura para hacer ruido, porque no es ni para hacer contrapeso. A ver, seamos realistas. A raíz de la elección del Estado de México, Morena está gobernando más del 80% de la población del país. Estuve haciendo cuentas y la oposición solamente, en suma, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, gobierna poco más de 24 millones de mexicanos, de todo el ancho de la población. Sería ridículo pensar que un personaje como Cabeza de Vaca pueda ganar una elección, pero sí podría capitalizar ese sector de la población, y lo hizo de cierta manera bien en el Estado, cuando daba su discurso de lo fiscal,
de que cómo nos pueden dar menos 14 centavos de cada peso. Eso le pega mucho a la élite mexicana. Entonces puede ser una buena opción. A Santiago yo lo descarto por completo. Y veamos qué otras figuras van surgiendo. Y ya en tan poco tiempo, ya estamos a junio de esto. Por ejemplo, ese tema específico que dices, Pedro. En la ley de la coordinación fiscal, la postura del gobernador Cabeza de Vaca era: nos dan 14 centavos de cada peso, Tamaulipas aporta 275 mil millones a la federación, nos regresan 60 mil, son alrededor de 14 centavos de cada peso. Era lo que decía. Existe una ley de coordinación fiscal que el 80% de las participaciones federales se las queda el gobierno, de lo que ingresa el país, se lo queda el gobierno federal y 20% se lo reparte Estados y municipios. En lugar de salir, dame más porque yo te doy más, una postura más centrada, más de una figura un poco más conciliadora, sin ser tan extremista, hubiera buscado, oye, a cambiar la fórmula de 80-20 a un 70-30. Ese 10% adicional hubiera sido alrededor de 30 mil millones de pesos más para Tamaulipas, suficientes para los problemas que tenemos en el estado. De pasar de 60 a 90 mil millones de pesos, hubiera sido una postura un poco más que todos los estados dicen, oye, pues a todos nos van a caer más, vamos a apoyarlo, los de oposición y los del partido en el poder. Pero al ser tan extremista, pues se va a eso, ataca esos lados que no son conciliadores. Difícilmente se puede hacer una política así, yendo tan marcado a un lado. Ahora, dentro de la oposición, solo hay una persona ahorita que yo veo que está diciendo cosas concretas y que me agradan, que es Damián Cepeda, el senador Damián Cepeda. Dice, a ver, el rockero, vamos a hacer encuestas en todo el país, vamos a hacer debates en todo el país, a recorrer el país, que nos conozcan, que nos vean, que vayan todos los ciudadanos, que cada quien conozcan más a las figuras y luego vemos quién prefieren. Pero ¿por qué tenemos que escoger ahorita y desde ahorita empezar a pegar a la figura del partido en el poder? Realmente es la única respuesta sensata que he visto desde la oposición, desde la alianza. Es el único personaje que he visto que va y que dice las cosas como son. Todos los demás, haz de cuenta que nos quieren engañar. Alito, Marco Cortés, Jesús Zambrano, sobre todo, ¿verdad? Los tres. Y pues no hay avance. Ahora, me pregunto porque me acordé ahorita que dices de recorrer todo el país. Hay yo no sé, pero creo que alguien que pudiera ser un candidato bueno, también igual que Cabeza de Vaca, si trae un amparo, pues de un amparo muy grande, es Ricardo Anaya, por ejemplo. Esto que hizo Ricardo Anaya de recorrer, por más que fue el meme preferido durante muchos meses, porque evidentemente alguien como Ricardo Anaya, para que se fue a comer unos tacos a una colonia muy popular, pero quién sabe si Ricardo Anaya regresa ya un poco más maltratado también por ya ver el poder de cerca. Si también pudiera ser otro de las figuras. Ahora estaba muy callado, yo no lo he visto y hasta está replegado. Está muy replegado, quién sabe si traiga por ahí hay una investigación. Pero creo que es otro de los personajes que pudiera ser, pero no acabamos de hacer la quiniela. La quiniela. Sí, ahí estábamos. ¿Quién va a aparecer en la boleta? A ver, denle primero ustedes. Yo creo que va a ser Santiago Krill. Yo ya dije. Lo van a aplastar, ¿verdad? En las elecciones, pero yo creo que él va a aparecer en la boleta. Yo creo que es el mejor tirador económicamente, financieramente hablando, en cuestión de que le aporte. Yo solamente veo a alguien del grupo de Cabeza de Vaca, Roberto Gil Suárez, etc. No sé, o sea, no puedo garantizar que sea Cabeza de Vaca, porque yo siento que Cabeza de Vaca, su verdadero objetivo es colarse a una pluri, a un puesto de elección de minoría. Pero no, yo lo voy por ese grupo, el que pueda financiar. Yo creo también, concuerdo, Santiago Krill. ¿Por qué? Porque es de Fox, ya tiene un expresidente atrás, conoce el panismo desde adentro, probablemente no era de los que fueron disidentes con Ricardo Anaya, que es el grupo Calderón, el del pleito. Creo que es que hay mucho en juego ser oposición aunque la pierdas.
Hay 8 gubernaturas, 2.500 municipios. ¿Quién va a poner a los candidatos? ¿De qué grupo van a ser? De las alcaldías que se van a ganar, de las ciudades grandes que manejen presupuesto grande. Hay mucho en juego y mucha reconfiguración para lo que viene. Entonces, y también, recorrer el país, levantar dinero para la campaña, pues también es un gran negocio para muchos políticos, aunque esté por fuera de la ley electoral. Ahora yo les pregunto, ¿ven a alguien del PRI? Enrique Lamadrid. Yo creo que, bueno, la alianza va a ser así. Bueno, hay un tamaulipeco también priista, José Ángel Gurría. ¿Tampoco si quiere? Sí, está en la lista. Y, está en la lista de los 30. la verdad es que hay quien me parece que tiene un currículum bastante más completo que la mayoría. Sí. El problema es pues que también pertenece ya a una generación de políticos. Pues, Beatriz Paredes, Ruy Macié, Enrique Lamadrid, Gurría. Fíjate que Beatriz Paredes a mí me parecería una buena candidata. Una buena candidata. Es una política experimentada. Excelente y aparte, para tribuna. Pero sí creo que, pues no, o sea, inclusive ahora mismo tiene problemas de salud, entonces lo veo complejo. Pero yo pensaba ayer, no sé si ustedes vieron, digamos, en las reacciones del tema de Marcelo Ebrard, quien reaccionó en un tuit fue, pues, quien fue amiga de Marcelo Ebrard, Rosario Robles. Ah, sí, le echó muchas flores. Le echó, fue un tuit que bastó así como para decir, el presidente ya está ahorita echando chispas porque pues no quiere. Pero es también, evidentemente ella no va a querer ser candidata, pues porque, pero en un momento dado si hubiera alguien así que sale de pronto, ella tampoco no es una mala candidata, ni una política, digamos, mala, ¿no? ¿O Rosario Robles? No, Rosario Robles. No, pero en el momento en que se mueva Rosario, le reactivan una orden de aprehensión de cualquier cosa y... Sí puede ser, pero bueno, sí, no hay nada. Creo que también la otra pregunta que queda ahí es quién va a estar del lado de, o sea, a quién va a proponer MC, o sea, ahí está una, y también veladamente está la guerra interna fuerte, porque Alfaro, pues evidentemente va a buscar un fuero, o sea, como todo es gobernador con 3 dedos de frente. Samuel, va a buscar también, pues, crecer. Colosio. Y Colosio también, que está ahí. Yo creo que Colosio él sabe que tendría que esperar mejor otros tiempos. Y manifestando cercanía con el PRI. Entonces sí es interesante ahí cómo va a estar. Pienso que, volviendo justo a lo que decíamos de Marcelo, pues al final de cuentas la agenda política, y no nada más de Morena, sino de los otros partidos, la sigue marcando el presidente López Obrador. De lo que salga el domingo después de ese Consejo Nacional, va a decir el PAN, bueno, pues a ver qué puedo cachar aquí, ¿no? ¿Qué puedo agarrar de lo que caiga de los políticos que empiezan a decir yo no estoy de acuerdo con esto, me voy a salir? Las rupturas, que va a ser normal que se den las rupturas. Veremos aquí en Tamaulipas a ver si hay rupturas, ¿no? Será también interesante lo que genera. Eso les quería yo preguntar ahorita que hablaba Mario de la cantidad de candidaturas que van a estar en juego. Me gustaría que habláramos del Congreso local, que de repente nos pasa medio desapercibido, y yo creo que es la gran guerra del 2024. Ahí está la clave para la gobernanza de Tamaulipas. Está la clave para ver cómo va a ser la segunda parte del sexenio de Américo Villarreal Anaya. Actualmente a Morena le faltan más o menos entre 3 o 4 votos para la famosa mayoría calificada. ¿Ve posibilidades de que en la elección del 2024 Morena acceda por fin a esos 24 diputados? Yo no. Y soy tajante en la respuesta, no porque no tenga la popularidad de la gente o porque no tenga el arrastre. Acaba de llegar Morena al poder en Tamaulipas. Sin embargo, en la pasada elección ganó 16 de 22 escaños locales. Y no lo obtuvieron. Luego, ya sabes, los movimientos entre los partidos políticos de los diputados locales y demás, lo que haya pasado. Gobernaba todavía el PAN, todo lo que haya pasado. Sin embargo, para tener la mayoría de las 2/3 partes, pues ocupas, junto con, si ganas las 22, tienes 22 de 36. Sí. Y no entra en ningún plurinominal. Entonces, si se hacen 2 grupos, Morena y todo lo demás, y nada más ganan ellos, y nada más tienen escaños ellos, difícilmente lo tendrán. Yo creo que ese es el reto de Américo Villarreal. Y bueno, también de él y también del morenismo tamaulipeco, el conseguir el Congreso. Si Américo no logra pactar con todos los grupos políticos del Estado para tener el Congreso,
por más que Sheinbaum, si es Sheinbaum o si es Ebrard, le dé todo el apoyo, va a ser imposible. Pero además, si ganan esos tan ansiados 24 curules, también tiene que haber una revisión de los perfiles. No pueden llegar diputados que después de 6-7 meses o después de un año no sepan qué es una iniciativa, se presenten a las comparecencias a leer preguntas. O sea, inclusive no puede haber un diputado que como le pasó a Humberto Prieto, que cuando le pregunta al auditor, el auditor le responde: pues acuérdate que tú y yo éramos amigos, ¿no? O sea, te considero mi amigo, le dijo. Entonces creo que ahí sí tiene que haber una revisión muy fuerte de los perfiles, porque si no va a volver a pasar lo que está pasando ahorita. Monreal se los dijo antes de que iniciara la legislatura: siéntense a leer la Constitución de su estado. No lo hicieron y por eso está el Congreso atorado y el gobernador manoteando para poder avanzar sobre todo en el combate a corrupción, ¿no? Yo coincido contigo, Carlos, y quisiera mencionar un aspecto también. Yo sí considero que Morena no ha logrado frenar su inercia a nivel electoral. Creo que va a seguir ganando más espacios, pero un fenómeno en Morena que se me hace alarmante, sobre todo para el gobierno del doctor Américo Villarreal, y es que la composición del partido se me hace muy similar al perredismo que inició en la Ciudad de México, que al principio manifestaba una unión y una fuerza política, pero está subdividido en muchos grupos, en parcelas de poder y tribus, y siento que eso está pasando dentro de Morena estatal. Veo muchos grupos de poder que lo componen los alcaldes, que lo componen las figuras nacionales de Morena, y por un lado también está el grupo del gobernador Américo Villarreal, y creo que va a ser una tarea muy, muy importante de todos, que logren la conciliación y que entre los tres tengan un proceso de selección de candidatos que como lo mencionó Carlos, que tengan la suficiente capacidad de perdido para dejarse asesorar. 2, que no estén conflictuados entre ellos mismos. Y 3, que no se vayan a voltear a otros lados. O sea, que en la primera intimidación, soborno, como lo quieran manejar, se chapulinen y brinquen a otro partido o formen otro grupo, y todo se queda atorado en el Congreso, como ha pasado recientemente. Yo creo que son los puntos a considerar en el tema del proceso de selección de los candidatos para el Congreso local. Yo coincido ahí con todos ustedes, pero me preguntaría, si analizamos región por región, que a final de cuentas, pues así es la distritación. Sí. Veo muy pocos espacios donde el PAN tiene capacidades reales de ganarle a Morena. Yo creo que la frontera, si hacen ahí una selección medianamente correcta de candidatos en la 4T, pues la deben ganar sin ningún problema. Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo. Creo que el PAN puede dar la pelea aquí en la región cañera. A lo mejor aquí en el centro del estado un poco, y en Tampico. Y en Tampico ahí más o menos, porque la marca de Morena ha crecido mucho. Yo en ese sentido sí creería que hay una oportunidad ahí para Morena para avanzar en los números en el Congreso. Pero no sé, la verdad es que también tienes razón. Yo no por el tema de la elección de la gente el día de los votos. Es más que nada por el tema matemático. Si ganas el 100% de los escaños, tienes 22 y no puedes meter ningún plurinominal. O sea, no te alcanzan los 24 ganando el 100%. Entonces es un tema ya más de alianzas, es un tema más de los candidatos con otros partidos. Ya es un juego político para poder alcanzar las 2/3 partes. No es el tema de que puedan ganar las 22. A lo mejor ganan las 22, a lo mejor ganan menos. No sé cuántos vayan a ganar. Sin embargo, es un tema que tienen que amarrar bien
en el juego político, no tanto en el electorado. Por eso es difícil. Sí, habría que ver qué papel van a jugar los otros partidos, ¿no? Sí, Movimiento sí. Ciudadano. A mí me llama la atención qué va a hacer el Partido Verde en Tamaulipas. Empieza a ser curioso qué tipo de papel va a desempeñar el Partido Verde en el estado, ¿no? Definitivamente. Aparte, se van a ir en alianzas federales y en las locales van a ir sueltos. ¿Qué va a pasar? No sé. El PT también. El PT. Porque ahí tienes líderes nacionales del PT moviéndose duro. Gerardo Fernández Noroña. Operando. Y a lo mejor agarrar otro liderazgo, ¿eh? Lo cual me lleva a pensar también las alcaldías. El PAN tiene, digamos, para hablar de las grandes, Tampico, Ciudad Mante. De ahí en fuera, pues todo lo ganó Morena. Otra vez en los municipios de mayor tamaño. ¿Ven más o menos esa misma dinámica o se puede voltear ahí el marcador? Yo creo que en la frontera Morena es imparable. En la frontera no tiene nada que hacer ningún partido político, todo está pintado de guinda. En el sur del estado veo fuerte el PAN en Tampico, el resto lo veo muy dominado por Morena. La región cañera es la que puede dar las sorpresas, porque si hay un dominio grande del PAN, ya empieza a haber fisuras, ya se empiezan a dar fisuras entre los grupos políticos. Yo el caso que veo complicado es en Victoria, porque si bien el alcalde Lalo Gataz conserva una fuerza política, veo que lo empiezan a minar pequeñas figuras de otros partidos. Por ejemplo, la insistencia del diputado Pepe Braña de estar diezmando cada acción del gobierno de Lalo. Aparte en una campaña muy abierta, no deja de ser raro que un diputado se abra tan de capa, pues como tú dices, pues golpeteando a un gobierno también de Morena, ¿no? Y veo también por el otro lado Tico García moviendo sus piezas, y todo va orientado a que quiere ir por el Partido Verde, que representa otra fisura para Morena, porque ya tenemos a uno del lado del Partido del Trabajo, otro lado del Partido Verde, y la fortuna, y por otro lado está Óscar Almaraz, que algunos lo cuestionan, otros lo defienden, pero tuvo la fortuna de que en su trienio en Victoria se realizaron muchas obras y conserva un nivel de popularidad que ante un descuido, como lo comento, en el lado de Morena, que tratan algunos grupos pequeños de minar el liderazgo de Lalo Gataz, ponga en peligro su estabilidad y su operación política, y lo capitalicen personajes como Óscar Almaraz. Definitivamente. Entonces puede ser interesante como lo que vaya a pasar en el centro del estado. Yo concuerdo contigo, Pedro, y también contigo, Miguel. El norte y el sur. El sur está medio peleado, el norte del estado sí está un poquito más pintado de un color. Y también recordemos que en la elección pasada, gobernador, que el truco que es de la zona cañera, que si bien ganó sus distritos y ganó los municipios, en esos municipios de donde es él, estuvo cerrado. Sí. Y él era el candidato. Ahora, si él no es candidato para el Senado, para lo que sea, podrán volverlo a ganar, lo veo complicado. Entonces, generalmente los municipios pequeños los gana el partido en el poder en el estado. Entonces, por eso se puede dar ahí un cambio. Pareciera como que si hay una posibilidad de que a Morena le vaya mal, no es por lo que puedan hacer bien los otros partidos, sino por lo que pueda hacer mal Morena, que ya sabemos que puede ser mucho. Cuando todo está bien, tienden a complicarse. Bueno, Coahuila es un caso ejemplar, ¿no?, de todo lo que se puede hacer mal en una elección. Y sí creo que hay ese riesgo también en algunas partes. Victoria puede ser un caso. En la frontera no lo veo. Yo creo que en Reynosa, pues Maki Ortiz y su hijo pues tienen el control político para bien o para mal del municipio. Sin embargo, ahí ¿qué puede pasar? Si JR no va al Senado, sí, puede que le quieran dar Reynosa y pueda que los Maquis estén enojados. Hay muchos. Sí, tienes razón. También hay muchos factores. Hay muchos factores. En Reynosa. Nuevo Laredo tampoco creo, no debería haber problema para que Carmen Lilia se postule y se reelija. Yo considero que Victoria no tiene problemas, que Lalo la tiene segura.
pero sí veo a grupitos alternos a Morena que puedan empezar a diezmar el liderazgo de ese grupo, que además la sufrió bastante, porque independientemente de todos los cuestionamientos que se le puedan hacer, por ejemplo, a Lalo, pues aguantó embestidas muy fuertes por parte del cabecismo que hasta arriesgaron su vida. Y las últimas votaciones de Morena, Victoria ha sido fundamental para los triunfos, por ejemplo, de Américo Villarreal, el Senado. A Victoria le ha ido muy bien. Morena, sí. Pero bueno, a pesar de todo esto, y la ciudadanía que luego quedamos atrapados en juegos políticos y no hay nunca un verdadero desarrollo. Esperemos que pues, con el nuevo proyecto en el 24 a la presidencia de la República, pues Tamaulipas quede bien parado, bien fundamentado. A ver, esa es una buena pregunta. ¿Cuántas realidades diferentes ven para Tamaulipas en el 2024 dependiendo de quién gane? Pues mira, primero dependiendo de quién es candidato. A ver. ¿Por qué? Porque si sabemos que todos los gobernadores tienen sus preferencias, si queda él o la candidata del gobierno del estado que tienen más inclinación por parte de Morena, primero ahí, en la selección de los candidatos en las diferentes posiciones del estado, ya es un primer filtro de cómo vamos a ver reconfigurado el estado para el 2025 y lo que viene el resto del periodo del gobernador Américo Villarreal. Y el futuro del estado político, de la situación política en el estado de Tamaulipas. Primero es quién es candidato, luego quién gana. Si llega a ganar la persona a la cual se le está... Al final del día me imagino que, aunque no seleccionen él o la candidata de Américo, que es Claudia Sheinbaum. Bueno, sí, aunque no la seleccionen, van a apoyar al partido, ¿verdad? Independientemente de eso. Sin embargo, sí importa mucho en la selección de los candidatos. Y eso puede ayudar a que se fortalezca un grupo, lo que decías ahorita de lo que pasaba cuando inició el PRD en la Ciudad de México, que había muchos grupitos subalternos, a que se consolide un grupo fuerte en el estado. Eso creo que puede llegar a pasar. Y si no, si gana la oposición, pues bueno, se da una vuelta a 180 grados del estado. Yo empiezo a tener una duda en una cuestión de que no solamente es no solamente se da en Tamaulipas, se da en todo el país. Si bien ya están muy definidos muchos grupos políticos hacia una candidata, que pues ya lo podemos decirlo, pues Claudia Sheinbaum, una precandidata, pero a mí me entra una duda. ¿Es en realidad esa alineación para apoyar a Claudia Sheinbaum o es la disciplina que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo en los grupos políticos de Morena? La sucesión de Morena, si bien se da democrática, van a seleccionar por la vía democrática también a sus candidatos y es evidente que la fuerza política que tiene el partido para ganar una elección democrática, no hay que olvidar, no hay que dejar por un lado que la influencia de Andrés Manuel va a continuar. No, claro. Va a continuar y va a ser y conforme sea quien llegue, sea Claudia, sea Marcelo, yo creo que en los grupos políticos de Morena a nivel local, en todo el estado, van a tener una cierta influencia directa de Andrés Manuel López Obrador, aún después de no ser presidente. Entonces, yo considero que independientemente de cuál sea el gallo del poder, el movimiento político en Tamaulipas va a ser interesante, porque por un lado va a estar el mandatario, quien sea, si sea de las simpatías del gobierno, por ejemplo, del doctor Américo Villarreal, pero por otro lado también va a estar la influencia de Andrés Manuel, que mientras le permita la vida y va a seguir. Lo haga, no va a ser una figura autoritaria como lo fue con Plutarco Elías Calles en el Maximato, pero sí va a ser va a ser una persona que con el simple hecho de que dé una declaración va a cambiar, va a alterar de cierta forma la opinión pública. No, definitivamente, Pedro. Miguel, miren, considero que en México puede pasar un fenómeno como ha pasado en otros países, sobre todo en Latinoamérica. Vemos en Argentina el kirchnerismo, ¿verdad?
trasciende los partidos políticos y trasciende los candidatos y todo. Eso es lo que considero que ha amasado en su trayectoria política López Obrador, el López Obradorismo, que el día de mañana puede ser un candidato o una candidata de otro partido diciendo que es López Obradorista, no tiene que ser en sí morenista. Entonces, eso es muy interesante lo que dices, pero realmente porque sí ha pasado eso. Y en ese contexto del López Obradorismo, que bueno, más o menos sabemos qué tendencia política tiene, un poco confusa a veces, ¿no? A veces más de derecha que de izquierda, incluso en términos ideológicos, me da a mí la impresión. Ven a este López Obrador. Yo sé que va a haber encuestas, también sabemos que finalmente las encuestas hay muchas maneras de operarlas y de manejarlas. Ven al presidente dejándole su legado, dejando el próximo sexenio para alguien como Marcelo Ebrard, pues, con el perfil de Marcelo Ebrard. Mira, difícilmente. Pero ha dicho que no va a haber dedazo y si le creemos al presidente, pues va a haber una encuesta y en la encuesta vamos a ver a quién se favorece. Sin embargo, creo yo que los discursos de izquierda y derecha ya están un poco desgastados en la actualidad. Ya es un poco más nacionalistas contra globalistas, se podría decir. López Obrador es un nacionalista, no es un globalista. Por lo tanto, es la ideología en eso. En el tema social puede estar a favor o en contra del discurso progre. Puede ser de derecha o de izquierda en lo social. Sin embargo, en lo económico, que también no te puedes desprender del todo a la manera en cómo se mueve el mundo, en cómo se mueve el mercado mundial, sí una visión un poco más de política económica a favor de la redistribución del ingreso, Sí. versus la política económica a favor del progreso y del desarrollo, de que llueve la escalera y cae desde arriba hasta abajo y que todo mundo se cuaja de dinero. Sin embargo, esa es la visión. ¿Quién se enfoca más en una política a favor de la redistribución o a favor del progreso? Eso es lo que yo creo que es lo que está en juego más que nada en las figuras de los próximos. ¿Y a dónde ves a Ebrard en ese muy centro, muy centro, a lo mejor muy centro izquierda, podría decirlo por cómo se ha manejado desde la Ciudad de México, ¿verdad? Que el PRD. Sin embargo, sí veo un poquito a Claudia un poquito más afín al legado de lo que se ha llamado 4T y de López Obradorismo. Por lo tanto, sí me imagino que sea un poquito más afín al proyecto de Claudia que de Marcelo para la sucesión. Yo considero que el legado inmediato de Andrés Manuel López Obrador va a ser políticamente incorrecto cualquier alteración que se le haga, como los programas sociales que aterrizó desde que llegó a su gobierno. En el tema de quién continuaría más su proyecto, me atrevo a decir que los dos, por ser políticamente correctos, tendrían que hacerlo al menos en el inicio. Creo a Claudia Sheinbaum, la veo más afín a la defensa de los derechos civiles, por la evolución de los derechos civiles, que por ejemplo el mismo presidente no se atrevió o no le alcanzó el tiempo. Es muy conservador para esos temas, el presidente. No le alcanzó el tiempo para impulsar y llevar a la sociedad. Yo creo que no quiso, sí, Pedro. Yo sí, más bien sí creo que tuvo la oportunidad, pero no quiso. Y llevó a la sociedad civil, o sea, que lleve a la sociedad civil mexicana a otro nivel. Considero que Marcelo Ebrard es más cauteloso en la cuestión de lo políticamente correcto, y sí sería una persona que cabildearía más, haría más lobbying para aterrizar reformas que lleven al país a otro nivel en lo social. Y en ese aspecto sí considero que Claudia Sheinbaum es más radical. Es una persona más permeada de la cuestión por su formación. Es una precandidata más allegada a las causas de la sociedad civil. Al contrario de Marcelo, que sería una persona de una formación más tecnócrata, burócrata. Siempre estuvo, él lo mismo lo asegura, siempre ha estado en la esfera gubernamental.
y su innovación sería en el aspecto económico, hasta en el aspecto de políticas públicas. Pero sí veo a Claudia como una persona de más vanguardia, más apegada más radical en la cuestión de los derechos civiles. Hay una cosa que yo veo que que no le gusta a cierto sector de Morena, quizás al considerado pues más duro, ¿no? Más radical, que dicen, de Marcelo Ebrard, dicen, ¿cómo es posible que apoyemos a un candidato que genera simpatías entre los de enfrente? Evidentemente Marcelo Ebrard de las cuatro corcholatas es quien no le disgusta tanto a la gente del PAN y la gente del PRI. Entonces la gente más dura de Morena dicen, bueno, ese es un ejemplo perfecto de por qué no debe ser nuestro candidato. Pero por otro lado hay quien dice, bueno, pues es que eso lo haría un gran candidato. ¿Cómo lo ven? Pues bueno, lo conciliador, un poquito más de centro, pero un poquito, por ejemplo, vi un video, un TikTok del diputado Miguel Torruco, hablando de ello, de lo que acabas de decir, Miguel, diciendo, a ver, ¿quién tú crees que la oposición escogería como candidato de Morena para la sucesión presidencial? Bueno, ese no es el que representa los intereses y los valores de Morena. ¿Quién es Marcelo Ebrard? Entonces, hablaba de Claudia como la candidata idónea de la sucesión de Morena. Bueno, pues ya estaba cargado el comentario con un fin de desviar la atención hacia una parte, obviamente. Pero, pues sí, es lo que dices. ¿A quién lo puede manejar como mejor cabildeo, mejor consolidación del país? Se quita la polarización. Pero yo el tema de la polarización no lo veo como lo pinta mucha gente. Yo creo que ahorita el celular nos controla mucho. El algoritmo son empresas privadas que quieren que estés consumiendo el TikTok, el Instagram, el Facebook y demás. Y el algoritmo te va dando lo que tú consumes. Si tú consumes López Obrador, si consumes Petro, si consumes izquierda en el mundo, pues te va a dar más de izquierda, ¿verdad? Y te va a hablar y te va a dar pestes de la derecha y viceversa. Es lo mismo. Si consumes Agustín Laje, Javier Milei, Lili Telles, te va a llevar a ello. Por lo cual la polarización viene también gran parte de estos dispositivos. Entonces, quien sea va a ser polarizante, quien sea va a ser todo eso, pero pues, sí concuerdo que hay una polarización que se hace por medio de las burbujas de las redes sociales. Ayer, entre las cosas que se han filtrado a la prensa, porque no lo han dicho oficialmente, pero se dice que el acuerdo que ya palomearon las corcholatas que puso sobre la mesa el presidente y les pareció bien, o al menos lo van a aceptar, es que el ganador de la encuesta sea evidentemente el candidato a la presidencia, que el segundo lugar sea el presidente del Senado, de la bancada de Morena en el Senado, que el tercer lugar sea el presidente de la Cámara de Diputados y que el cuarto lugar ocupe una posición importante en el gabinete. Suena a secretario de Gobernación. ¿Se animan a hacer su pronóstico de cómo quedarían esas cuatro posiciones? Yo empiezo con la mía, adelante, si quieren. Yo creo que si se cumple ese acuerdo, que Claudia sería la candidata, que Marcelo Ebrard sería el presidente del Senado, que Adán Augusto sería el presidente de la Cámara de Diputados y, en todo caso, Ricardo Monreal sería un secretario de Gobernación pues, poderoso de Claudia Sheinbaum. Coincido contigo. ¿Así lo ves también? Sí, también coincido. ¿En ese orden? Sí, coincido contigo en ese orden, aunque yo sigo viendo a Ricardo Monreal como el próximo gobernador de la Ciudad de México. Sí, es verdad, es verdad. En ese orden, totalmente de acuerdo, Claudia, Marcelo, Adán, Ricardo como secretario de Gobernación, concuerdo totalmente. Sin embargo, hay un tema bien interesante, que no haya fracturas entre ellos. Sí. Que no se vayan a pelear. Si no se vayan a pelear, si no se pelean, eso es que así suena ideal, ¿no? El presidente les puso una fórmula que de cumplirse, pues precisamente parece que los blinda de estas rupturas, pero bueno, hay que ver al final lo que decidan las encuestas y ahora, lo que pasa. Los mensajes políticos son bien importantes. Digo, a lo mejor son planeados, pero la foto es afuera del restaurante el lunes, en la cena. ¿No vieron una foto donde Ricardo Monreal está agarrando el hombro a Claudia? Sí. A Claudia Sheinbaum. Es un mensaje poderoso, yo creo. Empezando por ahí, también que no haya salido Marcelo, que Marcelo sea el primero que se mueva. No creo que se les filtren las cosas y creo que todo está organizado, ¿verdad? Empezando por ahí.
pero va a estar muy interesante que así suceda. Entonces, ese hombro sí me lleva a pensar que Claudia puede ser candidata y su secretario de Gobernación sea Ricardo Monreal. Pues se va a poner bueno. Ahí está ya nuestra apuesta pues muy pronto lo vamos a saber, ¿eh? En septiembre dicen que ya va a haber candidatos y el año que entra ya sabremos si se cumple ese orden de las demás corcholatas. Pues muchas gracias, muchachos, como siempre, por esta Muchas charla. gracias, Miguel, y pues ahí se disculpa Carlos Juárez por ahí un asunto que tuvo que resolver y tuvo ya que no pudo trabajar. acompañarnos. Pero bueno, esperemos que nos vuelva a acompañar en otra sesión. Nos vemos en la próxima. Gracias.